Shalom, shalom, amados hermanos. Les habla el hermano Mario Alberto Mora Robleto del Centro de Estudio Torah Alajuela y Centro de Estudio Torah Palmital, Miramar, Punta Arenas, Costa Rica. Para mí nuevamente es un agrado de poder nuevamente entrar en sus hogares, los que han permitido de poder compartir esta palabra tan maravillosa que son las cápsulas. Hoy vamos a tener la cápsula número 40 y como les digo, ha sido de una hermosura, de una palabra enriquecedora. En realidad, ¿qué puedo más decir? Solamente es dar inicio a esta cápsula 40. Me gusta llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por sus nombres hebreos. El Padre le llamo Yahweh, al Hijo le llamo Yeshua y al Espíritu Santo el Ruach HaKodesh. Elohim tiene un significado también de Dios. Y Shalom significa paz, puede decir adiós, puede decir amén. Muchos significados. Eso es lo hermoso del hebreo, que tiene muchos significados. Bueno, mis hermanos, dicho esto, vamos a dar una pequeña oración y darle gracias al Padre por este lindo día que nos ha permitido para poder traer esta cápsula. Abba, te damos gracias a ti en este día. Nuevamente, por habernos permitido abrir nuestros ojos, de poder hablar, escuchar, ver y aún abrazar a nuestros seres queridos y hablar con ellos. Gracias, Padre, que esta cápsula no permitas, Padre, que salga de mi carne esas palabras, sino solamente de ti. Que tú te encargues de inyectar, Padre, ese conocimiento y esa palabra que llene el conocimiento de los hermanos que están aún caminando con ese deseo de aprender cada día más y más. Gracias por enseñarme a hablar con la verdad, Padre. Gracias por esto. Y por eso en este momento doy las gracias a ti. Y todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio. Como les digo, ha sido un día maravilloso, un sol maravilloso. Ha sido una vista increíble desde este lugar. Y doy gracias al Padre por permitirme de ver estas maravillas que Él hace. Bueno, mis hermanos, estamos empezando con la cápsula número 40, en la cual vamos a hablar acerca de lo que dice la palabra de Hechos 17:23, al Dios no conocido. Según Rab Shaul, o sea, el apóstol Pablo, aun cuando llegó a aquella ciudad de Atenas, él vio muchas cosas que no le agradaron, pero él empezó a hablar, a llevar la verdad y no fue muy bien recibido. Pero al Dios no conocido, mi hermano. Yo no sé, hemos escuchado muchos de estos versos durante muchos años, pero hoy vamos a penetrar un poco más profundo. La palabra en Hechos 17:23, Hechos 17:23, dice de la siguiente manera: pues al mirar los lugares donde ustedes, quienes los atenienses, celebraban sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: al Elohim no conocido, al Dios no conocido. Pues bien, de ese Elohim que ustedes adoran, decía Rab Shaul, de ese Elohim, ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es de quien yo les hablo. Hoy vamos a ver también esta palabra areópago. ¿Qué es un areópago? Para que ustedes vayan tomando apuntes. El areópago es un tribunal superior de la antigua Atenas, formada por 31 jueces que entendían las causas criminales, lugar de reunión para personas consideradas competentes en una materia. ¿Dónde estaba Pablo? Veamos. Es lindo cuando usted empieza a estudiar la palabra. Usted le puede preguntar a la palabra quién, cómo, lo que usted quiera. En este lado yo le pregunto, ¿dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Rab Shaul, el apóstol Pablo? Pues Rab Shaul estaba en Atenas. Estaba esperando a Silas y estaba esperando a Timoteo. Ajá, ahí estaba él, esperándolos a ellos. Mientras les esperaba, Pablo se encontraba, déjenme decirles, enojado, estaba airado, estaba enfurecido al ver que había muchos ídolos de muchos dioses en esa ciudad, según Hechos 17:16. En Hechos 17:17 dice que Rab Shaul, el apóstol Pablo, discutía en la sinagoga.
sinagoga, en la asamblea, en el templo, con los judíos y otros que adoraban a Yahweh, y esto sucedía todos los días. Hay algo que me llama la atención, es que unos adoraban a Yahweh, pero no entendían la palabra. No entendían la palabra con la que Rab Shaul les hablaba. Ellos estaban ciegos, estaban sordos. No detectaban ni recibían la palabra de Yahweh por una simple razón. Rab Shaul, como le decíamos, Rab Shaul defiende su ministerio. Está defendiendo su ministerio. Y en 2 Corintios 10, 4, 6, vemos nosotros que las armas de nuestra milicia no son carnales. Entiéndalo, no son carnales. Vamos entendiendo poco a poco esto. Ahora, ¿qué era Pablo? Pablo estaba enojado porque él veía cómo sacaban su fe, sacaban su recibimiento de Yeshua y lo criticaban a él. Pero Hechos 17, 18 dice que algunos trataban a Rab Shaul, al apóstol Pablo, lo trataban de charlatán, se burlaban de él, ofreciendo propaganda de otros dioses. Y por eso es que en 2 Corintios 10, 5 nos dice que con la palabra de Yahweh debemos derribar ¿todo qué? Todo argumento, toda altivez, o sea, toda esa arrogancia, toda esa soberbia, todo aquello que se levante contra el conocimiento de nuestro Creador, de Yahweh, y llevando cautivo todo pensamiento, o sea, manteniéndonos firmes en su palabra a la obediencia de Yeshua. Qué interesante. Uno de los hombres que se burlaba de Pablo o de Rab Shaul por la palabra que hablaba, ¿saben quiénes eran? Eran unos filósofos. Un filósofo epicúreos, que es una filosofía falsa que solo busca el placer exento al dolor. Y los estoicos era una doctrina filosófica de Zenón de Sitio, llamada también doctrina del pórtico. Son hombres que no se dejaban impresionar por las circunstancias adversas. Esos hombres, tanto los epicúreos como los estoicos, eran filósofos con mucho conocimiento de hombre, pero la palabra de Yahweh dice que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. Colosenses 2:8 y 1 Timoteo 6:20 y 21 nos habla de una ciencia falsa. ¿A cuántos de nosotros no hemos vivido y hemos experimentado algo como esto? Que usted llega a predicar con la palabra, con la verdad, y por allá se levanta alguna persona tratando de callar la verdad y meter lo que es la doctrina de hombre. A mí me pasó muchas veces. Pero yo sé a qué había ido a ese lugar, a aquel lugar que me invitaron o llegaba. Es increíble. ¿Cuál fue la razón para que estos hombres se burlaran de Pablo? ¿Por qué se burlaban de Rab Shaul, el apóstol Pablo? En Hechos 17, 18 dice, esto sucedió porque Pablo les anunciaba las buenas noticias acerca de Yeshua y de la resurrección. Ajá. Y ellos creían que Rab Shaul estaba loco porque él les decía, sin Yeshua no hay paz, sin Yeshua no hay victoria, sin Yeshua no hay éxito, sin Yeshua no hay salvación, sin Yeshua no hay reconciliación. Ellos les chocaba esto, les chocaba. Como cuando uno predicaba en los parques y predicaba en lugares que nos invitaban a uno, había gente que se levantaba y gritaban, callándolo a uno. Porque el que estaba en ellos se enojaba. En el Hechos 17:20 ellos le dicen a Pablo que todo lo que él predica es extraño para ellos. Por esa razón fue que Pablo fue llevado al Areópago, ya antes explicado, para que les explicara qué significaba esa palabra, la cual él les hablaba. Hoy en día hay muchos que escuchan la palabra
Pueden decir amén y gloria a Dios, pero no han conocido al Creador. Pueden estar reuniéndose todos los días en una iglesia, pero no han conocido a ese Elohim, a ese Dios. No lo conocían. Y saben que hoy usted les sigue hablando, pero hay miles de oidores, pero no hacedores. Hay muchos que asimilan la palabra, pero rechazan la palabra. Existen millones de personas semejantes a estos hombres con vendas en sus ojos y sus oídos sellados. Buscan a Yahweh y no lo hallan. Creen haber conocido a Yahweh, pero en realidad no lo conocen. Están con deseo de conocer las maravillas de nuestro Creador, pero el pecado que existe en ellos los aleja cada vez más de nuestro Creador, de Yahweh. Así es. En el capítulo 21 de Hechos, observamos que esos hombres solo querían oír. Oigan, eran oidores, solo querían oír y comentar lo escuchado, pero no querían cumplir la palabra de Yahweh. Querían alabar a Yahweh a su manera, lleno de pecado, lleno de ira, lleno de mentira, lleno de odios y rencores, pero la verdad era que Yahweh estaba muy lejos de ellos. Muchos alaban al Padre con su boca y se paran a gritar y cantar, pero el corazón de muchos de ellos está lejos de nuestro Creador. Ajá. Esto mismo le pasó a Rab Shaul. Cuando era Saulo, en Hechos 9:1, dice que Saulo amenazaba a los creyentes. Pero un día Saulo tuvo un encuentro con nuestro Creador, tuvo un encuentro con Yahweh. Así tienen que pasar los atenienses y aquellos que creen que están con Yahweh y engañan a otros, haciéndoles creer que ellos son grandes sabios. Hombres que se paran en los púlpitos, hombres que usted los escucha predicar, son grandes oradores, pero su testimonio, pero aún su carta, aún de presentación, hablan lo contrario. Hablan lo contrario. Una vez llegó un hombre, entró a la iglesia, yo estaba pastoreando esa iglesia. Y antes de empezar aquella reunión, aquel hombre llegó y me dijo, ¿saben una cosa? ¿Qué están estudiando ustedes aquí en esta iglesia? Y yo le dije, estamos estudiando nosotros exactamente el libro de Gálatas. Ah, yo ya lo sé todo. Yo ya lo sé todo, ya lo hemos estudiado en nuestra iglesia. Ya todo. Él llegó a visitarnos y me dijo eso. Y le dije yo a él, ¿y qué entendió usted del libro de Gálatas? No, yo no tengo que decir nada. Ya eso todos lo sabemos. Son personas que son altivos, creen saber todo y cuando llegan no saben decir absolutamente nada. Porque nada saben. Porque la palabra entró sobre sus oídos, pero salió por el otro y no pudieron retener la delicia de la palabra. Hay muchos así. Hay muchos ciegos. Rab Shaul se levantó delante de los jueces del tribunal y delante de los atenienses y le dijo, en Hechos 17:22, ustedes son muy religiosos. Ay, mi hermano, pararse enfrente de todos esos filósofos y gente que sabía y decirles, ustedes son muy religiosos, no era sencillo. Había que tener carácter, tenía que tener pero seguro, tener una fe, una emuná, una fe creyente muy grande para decir que Yahweh lo estaba respaldando. Él sabía quién estaba con él. Y en el capítulo 23 dice, pues todo lugar que yo voy, donde ustedes celebran sus reuniones, sus cultos, he encontrado un altar que dice, al Elohim no conocido, al Dios no conocido. Y Pablo les dice que Yahweh es el creador del mundo y de todas las cosas que existen en él. En el capítulo 32, cuando Rab Shaul habló de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros dijeron, creo que le oiremos en otra ocasión. O sea, prefiero irme
que estar escuchándolo. Muchos han dejado oír la verdad. Muchos han ido y han rechazado la verdad. Han rechazado la respuesta a tal vez a una de sus oraciones. Pero ellos han creído y se han acobijado, se han respaldado de su propia creencia, sin conocer a nuestro Creador. Y en el capítulo 33, para mí es muy importante este pasaje porque me enseña que la palabra llega, oiga, la palabra llega en el momento de nuestro Creador, llega en el momento de Yahweh. Ese el momento llega al corazón, a lo más profundo de nuestras vidas. Así es. Qué interesante. Pero Pablo siguió hablando. En una ocasión aún salió una voz aún de lo alto y habló a Pablo, a Rab Shaul, porque lo andaban persiguiendo, querían aún apresarle. Y saben que a Rab Shaul, o sea Pablo, él llegó un momento a sentir como temor, pero la voz de lo alto de nuestro Abba llegó y le dijo: Pablo, no calles, sigue hablando. Pablo, no calles, sigue hablando. Yo estoy contigo. ¡Wow! Qué tremendo, mi hermano, es escuchar una voz que le diga: no calles, no tapes tu boca, sigue hablando. Y saben que Pablo llegó a entrar hasta ese tribunal para poder hablar con libertad, para poder llevar la respuesta a muchos, porque saben que había muchos sedientos de la palabra de Yahweh, había mucha gente con hambre, con muchas dudas, con muchas preguntas. Y cuando llegó Rab Shaul, trajo las respuestas y le dio las respuestas a muchos que tenían sus dudas. Saben que cuando Pablo salió de Atenas, no salió solo. No salió solo, porque algunos le siguieron y creyeron, tales como fue Dionisio y Damaris. Ambos eran miembros del Areópago, del tribunal de jueces. Decidieron seguir a Pablo y salieron con él. Tocó esa palabra al corazón de ellos. Ellos llegaron a sentir: este tiene la verdad, este tiene la verdad. Nosotros, mis hermanos, quiero decirte algo: tenemos que aprender a escuchar la voz de Yahweh, de nuestro Creador, y no la voz de los hombres. Tenemos que saber cuándo es la diferencia. Sabemos que darnos cuenta cuando es de Dios, cuando es de Yahweh, cuando es de nuestro Creador y cuando no lo es. ¿Saben? Yahweh quiere que tantos pueblos como naciones, como jóvenes y ancianos y niños, el mundo entero reconozcan que Yahweh les ama y que necesitan una conversión genuina y de corazón a su palabra. Necesitan una conversión genuina, sincera, transparente, original. Qué tremendo, mis hermanos. Cuando uno sale a los diferentes lugares, hoy tuve la oportunidad de estar al frente de una playa y estaba ya en ese lugar y había un hombre vendiendo unos cuadros. Y ese hombre, a mí me gusta mucho la pintura porque a mi padre le gustaba pintar, pero yo llegué a ver aquellos cuadros, empezamos a hablar y él me empezó a hablar aún de su creencia, de su fe. Y yo le empecé a decir a él cómo era la verdad. Aquel hombre dejó aquellas ventas, se sentó y me dijo: déjeme sacar mi Biblia. Y él sacó su Biblia y empezó a decirme preguntas y yo le daba las respuestas y aquel hombre quedó impactado. Dice: ¿qué es esto? Ya es la segunda persona que me habla de Yahweh, me habla de Yeshua y me habla del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Nosotros, mis hermanos, y todo aquel que me escucha, nosotros tenemos que regresar a la senda antigua. Tenemos que regresar, como dice Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, el cual es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿cuál fue la respuesta de ese pueblo? Le respondieron: no andaremos por él. ¡Qué tremendo! Yo tengo una versión aquí en la Torah que dice: aquí está lo que Yahweh dice: párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas,
¿Cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no la tomaremos. Puse centinelas para dirigirles, puse líderes para que enseñaran, puse líderes para que les enseñaran cuál era el camino. Y oigan el sonido del chofar, oigan el sonido aún de esa palabra. Pero ellos dijeron, no nos interesa, no escucharemos. Oye, muchos así de esa manera. ¿Saben qué es lo que pasa? Hay que regresar a la Torah, hay que regresar a las instrucciones, estudiarla todos los días, mis hermanos. No solo en día de reposo, no es solo en día de Shabbat. Provee ese shalom. ¿Sabe? Cuando usted estudia aún las enseñanzas, las escrituras de la Torah, provee ese un shalom, provee un descanso para nuestras almas. Pero la iglesia nunca ha querido regresar, según el verso 19. Los hermanos tienen que salir de esos sistemas paganos. El escogido de Yahweh, Yeshua, como Salvador y Maestro, comienza un proceso de regeneración que te va a llevar a una completa conversión. Solo cuando esa persona ha regresado a los caminos antiguos de Israel, y estos incluyen el nombre Kadosh, el nombre santo de Yahweh, Israel es y será la única prometida del Cordero, y no una prometida pagana. Nunca será. Por lo tanto, mis hermanos, veamos que muchos se levantarán cuando tú deseas hablar de las Sagradas Escrituras, quieres llevar las buenas nuevas, muchos te criticarán. Una vez se levantó una persona y dijo, yo quiero que me hablen con sinceridad. Yo quiero que me hablen con sinceridad. Estoy cansada, decía la otra, de que nos hablen, pero yo quiero que me hablen con sinceridad. Qué fácil fue responderles. Y yo les decía, cuando el sincero habla, cuando viene el sincero les habla, lo cuestionan. Cuando se habla con sinceridad y quieren una respuesta, lo cuestionan. Hoy en día, muchos quieren que Yahweh les dé una respuesta a como ellos o ellas quieren. Yo quiero que me den la respuesta. Yo quiero que me den esto. Yo quiero que... No. Cuando usted clama y tiene una petición, dile, hágase conforme sea tu voluntad y no la mía. Así es. Por lo tanto, mis hermanos, levantemos de donde estemos. Vamos a luchar y a buscar, a escudriñar, a profundizar las Sagradas Escrituras, a buscar de esa Torah. Acuérdense que Torah significa instrucciones, dar en el blanco. Son instrucciones. Esas fueron las instrucciones que recibió Moshe en el monte de Sinaí para su pueblo. Usted me puede decir, su pueblo es Israel. Pues usted y yo somos Israel. Yo me traslado a Romanos 11, 17, 18 y yo fui injertado en las ramas y las ramas representan a Israel. Usted y yo somos parte de ese pueblo. Qué tremendo, mi hermano. Bueno, mis hermanos, dicho esto, doy gracias al Padre por esta linda pequeña oportunidad de poder llevar una enseñanza sencilla, pero agradable y profunda para que nos detengamos en el camino y recapacitemos, regresemos a las sendas antiguas. Así es. Pues entonces, mis hermanos, de parte de nuestras vidas, nuestros corazones, doy gracias al Padre por permitirnos nuevamente estar con ustedes. Que Yahweh me los bendiga. Que sea una bendición en este día y que al atardecer de esta tarde, esta noche, cuando acerque, sea una bendición. Y como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, nos haces vivir confiados. Hazlo. Shalom, shalom, mis hermanos. Que Yahweh les bendiga. Amén.